Hola amigos mexicanos, bienvenidos a la tercera entrega de esta serie México eres tú, en la cual te invito a reflexionar sobre algún aspecto de México, tomando como punto de partida tus propios comentarios. Poco hay tan agradable como cuando haces un vídeo y bajo él se establece una conversación respetuosa, intercambiando puntos de vista entre dos usuarios. Y eso es lo que os traigo hoy. Una conversación, un diálogo entre Isai y Quatzin. Son dos nombres que no conocía hasta ahora mismo y que nunca he oído pronunciar, o sea que ya me disculpo si los voy a estar pronunciando erróneamente. Isai y Quatzin discuten amigablemente sobre el concepto de cultura mexicana. Cultura, en una interpretación más amplia, es toda aquella manifestación social, actividades, tradiciones, costumbres que reflejan el modo de vida de un pueblo. Una interpretación más restrictiva es aquella de quienes relacionan los productos o fenómenos artísticos, actividades artísticas, con cultura, o quienes se refieren a cultura como historia. La historia no es más que una recopilación de acontecimientos pasados, y en este sentido lo único que quiero añadir es que no conozco ningún pueblo, ninguna nación a la que no le gustaría cambiar algo de su historia, de su pasado. Y menciono esto porque la conversación entre Isai y Quatzin tiene lugar, para que entendáis el contexto, bajo un vídeo mío que se llama, son dos vídeos, México, los conquistadores, y que son unos vídeos que tratan sobre el nacionalismo cerrado. Os dejo con la conversación entre estos dos usuarios. Escribe Quatzin Rosales hace 5 meses: yo soy un mexicano que agradece las reflexiones que ha hecho usted. Me parece que la crítica que más tememos es la propia, esa voz que nos dice cuando estamos equivocados. Y cuando algo o alguien la hace despertar, hay quienes no lo soportan. El nacionalista mexicano es cobarde para demandar las injusticias del gobierno y la sociedad, pero es valiente para celebrar frivolidades, como el fútbol o eventos de televisión. Isai Regino Martínez escribe a continuación: muchas gracias por tu vídeo, soy mexicano, estudiante de ingeniería mecatrónica, y en lo personal mi anécdota que quiero comentar es que con la globalización de ideas que nos permite el Internet, podemos aprender y compartir ideas. Con sinceridad comento que muchas de las cosas que he aprendido de la ingeniería han sido a través de tutoriales en Internet hechas por personas españolas. Ahora, con todo respeto, falta mucho para que puedas comprender nuestra cultura o los restos que quedan de ella. Quatzin le pregunta: hola, disculpa, ¿puedo hacerte algunas preguntas solo con el afán de compartir puntos de vista? Sí, comenta. ¿Cuál es tu pregunta? Quatzin escribe: después de ver la mayoría de los vídeos de Marginal, no todos aún, me parece que, aunque no es un experto, comprende en buena parte nuestra cultura. Muy a mi pesar, debo reconocer que la conoce mejor que muchos mexicanos, por lo que, si para ti a Marginal le falta mucho para comprenderla, y sin embargo logra analizarla con certeza y detecta sus principales problemáticas, continúa, entonces me temo que yo mismo, siendo mexicano, tampoco la comprendo. Puesto que concuerdo con el 90% de lo que comenta, mi pregunta es, como mexicano, ¿a qué te refieres con nuestra cultura? Contesta Isai: la mayor parte de México está compuesto por mestizos. Si estarás de acuerdo, esta mayor parte de mexicanos heredaron la cultura de los conquistadores. Aquí en México también quedaron criollos españoles, los cuales no tenían el privilegio de gobernar en México ni ocupar un cargo de poder en la política. Solo los españoles peninsulares tenían ese privilegio. A eso añádele las costumbres mayas, mexicas, otomis. ¿Qué tenemos? Para resumir, un México donde nada es lo que parece. Le contesta Quatzin todavía hace 5 meses, cuando tuvo lugar esta conversación entre ellos.
Comprendo. Es una amalgama casi indescifrable y supongo conforma o conformó una identidad. Escribes, falta mucho para que puedas comprender nuestra cultura o los restos que quedan de ella. Encuentro en ese enunciado una redundancia porque me da la impresión de que nuestra cultura es sinónimo de extinto. Es lamentable. Solo hay que ver la intromisión del Halloween a la tradición del Día de los Muertos, entre tantos otros ejemplos. A mi parecer, nuestra cultura resulta ser la influencia del capitalismo rampante, el marketing, etc., que arrasa como aplanadora toda virginidad o purismo de nuestra cultura. Lo que intento decir es que el autor de este vídeo sí comprende esa cultura deforme que se viene dando desde hace tiempo y que no es la cultura a la que, a mi parecer, tú aludes. Es muy triste, pero la cultura que nos da la identidad es cada vez una alegoría del pasado, cada vez más olvidado. Por otra parte, termina Coetzee, el vídeo trata acerca de un cierto complejo o rencor de muchos mexicanos en contra de los españoles. Creo que hay un trauma sin superar, que nos es enseñado acerca de la conquista. Fue sin duda brutal, pero ni los mexicanos de esta época ni los españoles de esta época tenemos culpa de nada. Sin embargo, hay quienes asumen ese capítulo histórico con una dolencia irracional. Y ahí se quedó la conversación entre estos dos mexicanos hace 5 meses, hasta que recientemente Isai contesta a Coetzee hace 2 días, ¿tú crees? ¿Tú eres mexicano? ¿De dónde vienes? ¿Sabes quiénes son tus ancestros? ¿Cuántas lenguas indígenas hablas? ¿Te inclinas ante un pedazo de yeso y le llamas Santa Madre? ¿Esos dioses eran los de tus ancestros? Tú me preguntas a qué me refiero con nuestra cultura. El capitalismo no creo que sea el culpable de todo, y si pones atención, hasta la religión está inmiscuida en esto. Ya que evidentemente yo no puedo satisfacer tu pregunta, dame una respuesta. ¿Qué es nuestra cultura? Y continúa. Decir una amalgama, que es algo a lo que Coetzee hizo referencia, es la mejor cosa dicha que a mí no se me ocurrió. ¿Cuántas culturas europeas y asiáticas y etcétera, etcétera, se han venido a instalar en México y a diferencia de otras naciones, México adopta estas costumbres y las hace suyas, las retiene en su pecho como si las hubiera visto nacer y crecer? Y Coetzee responde, sí, bueno, ese romanticismo de una cultura que lo absorbe todo y lo mexicaniza es lo que me parece equivocado. Mi punto es que actualmente no tenemos una cultura definida, no tenemos una identidad como nación. La influencia del exterior no ha enriquecido nuestra cultura, al contrario, la ha diluido, se está esfumando. ¿Por qué? Pues por la paupérrima educación pública, la apatía que caracteriza a nuestra población, el desdén de nuestros gobiernos para fomentar la cultura, etc. Un gran etcétera. Y aquí se queda por ahora esta conversación. El resto es una repetición de los 5 meses previos. Quiero acabar con este comentario. Un gran etcétera. ¿Qué opinas tú sobre este gran etcétera? Mi punto, dice Coetzee, es que actualmente no tenemos una cultura definida, no tenemos una identidad como nación. La influencia del exterior no ha enriquecido nuestra cultura, al contrario, la ha diluido, se está esfumando. ¿Por qué? Pues por la paupérrima educación pública, la apatía que caracteriza a nuestra población, el desdén de nuestros gobiernos por fomentar la cultura, etc. Un gran etcétera. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de este comentario de Coetzee? ¿Qué gran etcétera que habla él es este? ¿Qué es México? ¿Qué es cultura mexicana? ¿Qué es tener identidad como nación? ¿Necesita México o cualquier otra nación moderna poner recursos y esfuerzo en cuidar, proteger, fomentar una identidad propia? ¿Necesitamos proteger la cultura o no? Y caso de que fuese necesario, ¿cómo hacerlo de una manera responsable y madura? ¿Cómo tener la mayoría de edad para no confundir
cultura e identidad con exaltación nacionalista? ¿Cómo poder reconocer que esos mismos eventos y acontecimientos sociales no se convierten en instrumentos por parte del poder de distracción y manipulación para ocultar la explotación y el abuso al pueblo? ¿Cómo? México eres tú. México lo construyes día a día tú con tus opiniones. Comenta.